Bien, pues seguimos compartiendo pantalla. Me tienes que habilitar para ello. Un momentito, a ver, varios participantes. Ahora creo que sí. Ahora. Bien, nos quedamos en que se había hecho uso de... perdón, no, es que me había salido un mensajito. Bien, eh, estábamos hablando del Drago, ¿no? Y de la representación del Drago, cómo utiliza de base precisamente el grabador Martin Changauer para su vida a Egipto, un drago que observa directamente en Lisboa, pero también el drago se intentó implantar en España, ¿no? Incluso se llevó un drago a Sevilla y otro drago a Cádiz, y el drago de Sevilla acabó muriendo al cabo de 2 o 3 años, pero el drago de Cádiz se ha permanecido durante muchísimos años, más de 4 siglos. De hecho, se cita en multitud de libros, lo cita el Quijote, incluso lo cita en fin, a otro escritor cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo, lo cita. Incluso yo he dado clase en la Escuela de Arte de Cádiz y en la puerta estaba el Drago Milenario, que parece ser que hace poco se pudrió por dentro y se cayó, pero que ha pervivido durante muchísimo tiempo, ¿no? Bien, De ese libro lo tomó el Bosco, ¿no, José Luis? no, ese libro no tiene nada que ver. Este es ay, ¿cómo se llama? Del Capitán a la Triste, que lo Ajá. sitúa y cita precisamente el Drago Milenario, porque era una cosa muy curiosa. Era muy extraño que se reprodujeran en cualquier lugar del mundo, salvo en Canarias, ¿no? De donde origina. Y realmente en Lisboa sí se mantuvo, en el monasterio de la Santísima Trinidad, y aquí en Sevilla durante 3 o 4 años, pero en Cádiz ha permanecido casi 5 siglos, ¿eh? Que es curioso. Situando además en el monasterio de San Agustín de esa misma ciudad otro de gran tamaño que, según el autor, no lo podían abarcar 2 hombres abrazados a su tronco, lugar donde posiblemente este autor pues, se basó para realizar ese grabado. Juan Fragoso, médico toledano, en 1572 nos narra los diferentes experimentos para exportar los dragos a la península como objeto de obsequio a la corte de Felipe II, fracasando el experimento al no llegar a aclimatarse, como he dicho con anterioridad, como fue el caso de Sevilla. Pero aquí Juan Fragoso, claro, no ha vivido hasta el 2015 más o menos, que yo creo que ha durado el Drago de Cádiz. Vemos aquí un ejemplo porque a lo largo del libro de Croix, existen multitud de elementos vegetales como el helecho, como la hiedra, como en fin, la hoja de vid, que no vamos a entrar a relatar porque eso ya lo empezamos a hablar cuando hablamos del Jardín de las Delicias del Bosco, ¿no? Igual que también hablamos de que el dios que está en la parte exterior de las puertas del bosco, que representa un mundo tal como se pensaba que era en aquel momento, que los terraplanistas de hoy día se frotarían las manos. Yo creo que no han caído en la idea de ver el cuadro de Bosco cerrado, porque si no lo utilizarían como logotipo, ¿no? Porque realmente lo que aquí se representa es una tierra plana con un doble hemisferio. Por la parte inferior es agua, por la parte superior es un cielo con nubes y demás. Todavía no se ha hecho la luz, por lo tanto hay sombras. La poca vegetación que hay son árboles frutales. No vemos ningún animal, no vemos ningún ser vivo, porque estamos hablando precisamente por las frases que pone aquí del tercer día de la creación, ¿no? Y podemos ver precisamente la influencia de la representación del Dios Padre con la triple corona que la han estado llevando los papas hasta el penúltimo papa, que dio orden de que tan solo fuera una y que tuviera los 3 símbolos que representaban los tres estados, los 3 niveles, tanto de la divinidad como del hombre, ¿no? Y se basa en un grabado precisamente para una Biblia de Michael Borger-Booth, que fijaros cómo lleva la tricorona, lleva un libro, lleva una mano bendiciendo, etcétera, ¿no? Lleva un libro abierto. Y esta inscripción que hemos dicho anteriormente es una inscripción que significa: él mismo lo dijo y todo fue hecho, que está en latín, y él mismo lo ordenó y todo fue creado, lo que sin duda nos da idea de que pertenece en la Biblia a Salmos 148:5,
que sería el momento del tercer día de la creación. ¿Qué me has parado? Esta es una representación comparativa iconográfica y significado de los distintos elementos. Bien, lo comparamos con el Jardín de las Delicias, que es una de las obras más cumbres, y algunos de los elementos de Croix, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, acordaros cuando hablamos de la simbología del Jardín de las Delicias, cómo se comparaba la figura de Eva, pero llegamos a la conclusión de que no era Eva, que era una mujer salvaje, porque el pelo, o sea, todo el cuerpo lo tenía recubierto de vello. No era Adán, porque Adán estaba vestido, es el único personaje que aparece vestido junto con Dios. Y hay aquí un tercer personaje que asoma la cabeza, con lo cual quitamos algunos de los elementos que nos pensábamos que no tenían ningún sentido. Repasamos la obra, ¿os acordáis? Entonces, esto ya lo hemos explicado, con lo cual vamos a pasar de puntilla simplemente para que, a modo de recordatorio, para cuando ahora veamos y comprobemos la similitud entre unos personajes y otros, ¿no? Acordaros de que el conejo le daba la vuelta a Eva, ¿eh? Lo que hablamos de los pájaros con el término Vogel, que Vogel significaba hacer el amor, pero también Vogel también era el nombre que se le daba al aparato sexual masculino, etcétera. La simbología de los pájaros, por ejemplo, aquí el jilguero que tenía la cara roja precisamente porque le gustaba el fruto que había entre las espinas y se arañaba la cara al ir a comerlo y se representaba sangrando y por lo tanto por esa sangre en el rostro se le relaciona con la figura de Cristo en su martirio. El descubrimiento del pájaro kiwi, ¿os acordáis? Que dijimos que él lo había pintado casi 60 años antes de que el descubridor español Juan Fernández lo descubriera, casi 130 años de que se desembarcara en la misma isla Abel Tasman y casi 250 años antes de que llegara a Nueva Zelanda, que es de donde es oriundo el pájaro kiwi y no existe en ningún otro lugar que no sea Nueva Zelanda. 250 años antes de que llegara a ellas el capitán Cook. ¿eh? Por lo tanto, fue casi un visionario de algunas de las figuras que aparecían ahí. Por lo tanto, vamos a pasar para poder comparar algunas de las figuras. ¿Os acordáis que hablamos de ello? De la figura del acróbata, que decía se decía que el simbolismo suyo era muy negativo desde el románico porque decía es natural que la iglesia no viera con buenos ojos a personas que pudieran distraer a los fieles y los peregrinos del objeto de su viaje. Y la imagen de la cóbrata se confunde fácilmente con la del demonio o del lujurioso, tanto más cuanto que sus costumbres se prestaban a la crítica. Claro, este formaba parte de los llamados hijos de la luna, que eran los compañeros del diablo en el románico y posteriormente en la tradición cristiana, que era un conjunto de seres que como los vagabundos, los pintores, los marinos, los estudiantes, los errantes, los soñadores y los inconstantes son cercanos al mundo diabólico del que se consideran formaban parte, ¿no? Y entonces puse como ejemplo a este acróbata que está en la Catedral de Oviedo, que para mí es uno de los más interesantes porque además lleva el sombrero de tres picos, que podía perfectamente explicarse cada uno de los elementos que lo componen de manera simbólica, como de hecho en mi tesis explico, ¿no? Vemos que no es un motivo que esté aislado, sino que se representa constantemente tanto en los marginarias de los libros como en los capiteles, o como en algunos de los elementos ornamentales de la fachada, también lo vemos aquí en el Bosco. Vemos también el individuo además en concepto nanista. Vemos, por ejemplo, cómo los guerreros también se representan en el breviario de Croix con burros vestidos, con la caperuza roja. ¿Acordáis que hablábamos que en el medievo se criticaba mucho a la caballería precisamente porque eran de todo menos caballeros? Pues justamente aquí se hace la misma crítica. Los insectos y mariposas, vemos como el breviario de Croix está repleto de insectos por todas partes, como algunas mariposas incluso se confunden en su representación. Y además comete el mismo error Horenburg, que es uno de los que ilustra, comete el mismo error que el Bosco, porque este tipo de mariposa, que es el tipo Aglaé urticae, resulta que tan solo tiene esta posición de las alas cuando muere.
Entonces lo que indicaba era que el Bosco pudo verla y pudo representarla, pero ya muerta. Ese mismo error lo cometerá el Bosco 50 años después, ¿eh? Porque hablamos de que el breviario de Croix es anterior al Bosco. Los instrumentos musicales que vemos que aquí se repiten, el Bosco lo repite una y otra vez, el breviario de Croix también. Vemos ahí, ¿os recordáis? Los juegos también, en multitud de páginas del Imaginaria del breviario de Croix aparecen multitud de juegos, aparecen juegos de dados, aparecen niños jugando, sirénidos por todas partes. Este es un sirénido que aparece en el Bosco, este es un sirénido que aparece en el Cra, en el breviario de Cra. Otra vez, esta vez representado con forma de gaita, pero mirándose al espejo, que representa la vanidad. Aquí con un rostro extraño mirándose al espejo, que representa la vanidad, que al fin y al cabo la sirena toma ese ejemplo y es simbólicamente tomada como ejemplo de la vanidad. Vemos que no es un motivo descabellado, la tenemos en una gárgola en Batala, en el monasterio de Batala, la tenemos a su vez en un capitel, en la que es una sirena bífida con dos colas. Las vemos aquí representadas en el Bosco. Y otras figuras que aparecen para que veamos cómo los personajes son casi idénticos a los que nos planta tanto el Bosco como los que nos planta Bruegel, ¿no? Vemos aquí guerreros, vemos personajes híbridos que tiran flechas, caracoles con mariposas, mariposas posadas en flores, insectos, personajes que son hombres lagartos, más tipos de personajes extraños. Con lo cual no es una cosa que sea nueva, es una cosa muy anterior al Bosco y que el Bosco aplica en su iconografía y posteriormente Holbein o posteriormente Bruegel o alguno de ellos también la tomará, pero no de manera constante. El Bosco sí lo hace de manera constante, pero Bruegel veremos posteriormente, dentro de 15 días veremos cómo él lo que hace es un retrato costumbrista de su época, ¿no? A través de una serie de artificios que ahora después explicaremos. ¿Veis? El mono, que es constante, el mono como el alma gemela del hombre, ¿no? Los romanos pensaban que los monos eran almas que habían pecado y que se reencarnaban precisamente en forma de mono para poder purgar su pecado, ¿no? Vemos perros de todas formas, perros boca arriba, perros mordiéndose, etcétera. Y próximamente, para completar el ciclo, hablaremos de Bruegel, porque en realidad vamos a hablar de tres obras de Bruegel que son significativas. Una, que es la serie de grabados que hace Bruegel cuando está en el estudio de un grabador en Amberes sobre los 7 pecados capitales, que está absolutamente influenciado por la obra del Bosco y por lo tanto por la obra del breviario de Croix. Y después vamos a ver la caída de Ícaro, donde no está Ícaro. Y después, al estilo de la cantante calva de Ionesco, ¿no? Que ni hay cantante, ni es calva, ni hay nada, sino que... Y después veremos un cuadro al estilo del de juegos de niños que tiene el Bruegel, que explica más de 90 juegos de niños, explicados mediante iconográficamente hablando. Pues veremos un cuadro que él tiene que se llama Refranes Flamencos, que tiene más de 120 refranes distintos, ¿no? Y lo aplica con un tipo de iconografía que es muy particular y que es muy bonito de ver, ¿no? No hay mucho que contar realmente, pero es mucho de ver y mucho de entender. Como en un cuadro de unas dimensiones, me parece que son 117 por 150 y algo, como en ese pequeño espacio él nos mete 120 refranes para ayudarnos a comprender lo que es la época, ¿no? Podríamos decir, y esto mismo lo he dado en un curso en una universidad privada, en la Appleton, pues podemos decir perfectamente que es un notario de su tiempo, ¿no? Porque lo refleja y lo plasma de manera magistral en esa obra, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado. Mi hombre verde. El hombre verde. ¿Dudas? O algo que queráis comentar, algo que queráis saber, en fin. Silencio. Falta la bolita esa del desierto.
La ¿Dónde queda la reolina. calladita esa yo? Esa Ya, es la bolita, la reolina, que no sé, va que va así por el desierto y se así. escucha de fondo el... La reolina, la reolina. Es que es muy interesante. Es que es curioso, yo Muy rara. desconocía por completo el tema, solamente que una de las veces que estuve reuniendo información sobre el Bosco, me apareció una figura idéntica en el breviario de Croix. Y entonces dije, bueno, qué cosa más curiosa. Me puse a investigar y gracias a eso entré en el tema de los marginalia y que tan contento me tiene. Tengo ya, sí, tengo ya 2 libros escritos sobre los marginalia y tengo para 3 o 4 más. Es decir, estoy muy contento porque me abre un campo de investigación inmenso y sobre todo porque es un precursor. La gente está muy confundida porque considera al Bosco un pintor genial y lo es por cómo trata los temas, pero no en la iconografía. ¿Eh? Lo que hace es hacer una nueva manera, como bien dice José de Sigüenza, el confesor del emperador, lo que hace es sobre un contenido iconográfico determinado, lo traslada a un cuadro y le da una nueva simbología. Aquí las droguerías del breviario de Croix no tienen una carga simbólica ni buscan un doble sentido ni un triple sentido. El Bosco sí le dota de esa simbología y sí le dota de esa importancia de tipo iconológico, ¿no? Y es la diferencia. Veremos después en Bruegel la influencia tan tremenda que tiene y cómo a su vez Bruegel la traspasa a sus hijos, tiene unos pocos de hijos pintores y cómo forma parte de casi una parte de la escuela flamenca eh, precisamente influenciada por una figura importantísima como es Guillermo de Croix o de Croix. Se podría decir que es manierista, ¿no? No, El Bosco, no, entraría más dentro del campo del surrealismo, fíjate tú. o realismo, fíjate. Sí, porque manierista sería un A la estilo un manera de. poco, claro, más rebuscado, buscando el parecerse a otra cosa ya existente. Él no, él es heredero de una iconografía que la sabe aprovechar y la reviste de otro contenido, totalmente distinto. Tiene su parte creativa, pero tampoco es tan original en el concepto, ¿no? Ya te digo que hay dos, el Latrell, por ejemplo, también tiene una serie de personajes curiosísimos y estoy seguro que si conoció el breviario de Croix, también tuvo que conocer el Latrell, que es también con personajes de este tipo, de personajes híbridos, con cabezas de dragón, con no sé cuánto, cuerpo de animal, en fin, conejos asesinos por doquier, monos haciendo de obispos y de papas y enseñando a los leones, leones que están con su trono, en fin, son personajes muy curiosos que después en la iconografía general de la pintura va a quedar reflejado de manera constante, ¿no? A llegar hasta nuestros días. Lo que hoy día nos parece una cosa increíble, como en El Señor de los Anillos, una serie de personajes ya estaban más que representados, ¿no? Entonces estaba muy bien, porque es una forma de poder entender mejor tanto lo que ahora vemos de cómo eh, a la hora de entender un cuadro. Está fatal, ¿eh? Oh, se me ha bueno, bueno, vamos a dejarlo. Déjalo, déjalo. Vamos a dejarlo. No quiero pensarlo. No lo pienses. En fin, pues si no tenéis ninguna otra duda, yo encantado, porque significa que lo explicamos bien o que no os habéis enterado de nada. Por lo No, está muy tanto, interesante. Muy eso me pasa con interesante. mis alumnos. Dime, dime. Lo explica muy clarito. Totalmente. Bueno, no te creas, porque hoy no estoy yo muy animado, pero bueno, Bueno, pues entonces si no ah, me queréis para más nada, yo me retiro a mis aposentos, a mi castillo. Adelántanos, José Luis, tu próximo tema. ya Bruegel, lo ha dicho. Bruegel. ahí lo tienes. Bruegel el viejo, El viejo. notario de su tiempo, El viejo. el viejo. Hombre, a la vista está, mira cómo está el hombre, está un poquito ya Hecho Pablo. como yo. Pues Madre mía. Bruegel Está mayor, está mayor. el viejo, Está mayor. notario de su tiempo, ya tiene el título. Notario de su Bruegel tiempo. viejo, notario de su tiempo. Sí, señor. Ujú. Vamos a ver cómo a través de la boda de los aldeanos o a través de
la Torre de Babel, o a través de un ciego guiando a un ciego, o a través de juegos de niños, o a través de los proverbios flamencos, nos vamos a encontrar con que nos está explicando cómo era su tiempo. Justamente nos da lecciones de cómo van vestidos los aldeanos, de cómo van vestidos los señores, de qué significa cada uno de los símbolos que tiene y en fin, cosas que, por ejemplo, el colgar una tijera en la puerta de tu casa significaba que allí se hacía trampa, ¿no? Por ponerte un ejemplo, y como eso, pues 300.000 historias, ¿no? Que él nos la narra y al mismo tiempo nos está narrando su, su tiempo, ¿no? Y además era un bon vivant, era un personaje que le gustaba mucho disfrazarse de aldeano y colarse en las bodas, incluso llevando regalos y pasar por un pariente, y en fin, y beber, comer, hacer apuntes de los aldeanos. En fin, era un personaje muy curioso. Un viva la vida, pero testigo de su tiempo, que nos ha dejado, gracias a Dios, una información increíble. Ya lo veréis, es una presentación muy bonita y llena de detalles, ya te digo, en una obra de poco menos de 2 metros, por 1,20 o por ahí, automáticamente nos enseña más de 120 refranes distintos. Una simbología y una forma de trabajar minuciosa y llena de detalles y riqueza, tanto cromática como simbológicamente hablando, o simbólicamente. Pues nada, esperaremos impaciente el programa. Muy bien, pues a vuestra disposición quedo para lo que necesitéis y me retiro a mi castillo otra vez con mis gárgolas y mis cosas. Muchísimas gracias, José Luis. A Muchísimas gracias. vosotras dos siempre, de corazón. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. A ver. Y a todos los que nos ven, pues buenas noches. Muchas gracias. Un momentillo, a ver si quiere. Esperad, a ver si quiere ahora. Ea, No. pues ya está. Y me corta, cariño. Sí, sí, vais. Hasta luego. Son- Bendiciones. ¿Cómo salió?